Ok, vamos a hacer una guía quirúrgica, en este caso para inserción de microtornillos ortodónticos, y vamos a simular que la guía quirúrgica nos va a servir para colocar un microtornillo ortodóntico entre la primera molar inferior y la segunda premolar inferior. Cuando se elabora una guía quirúrgica, lo primero que se tiene que tener en cuenta son los elementos con los que se usa. En este caso es un alambre 18 por 25, podría ser un 19 por 25. Regularmente el alicate de elección es un alicate tipo pico de pajarito y un elemento marcador que podría ser un lápiz marcador o un plumón indeleble. Para elaborar la guía quirúrgica, lo primero que hay que hacer es un omega que va a servir como elemento de sujeción. En este caso el omega lo vamos a elaborar rápidamente, y la intención del omega es que no ocupe mucho espacio mesiodistal entre las piezas dentarias y no pueda servir como elemento de estorbo al momento que se coloca la guía quirúrgica. Vale decir, ambas patas del omega tienen que estar a la misma altura, y en la medida de lo posible el alambre debe estar continuando, es decir, debiera estar en una situación recta y a un mismo nivel para que pueda servirnos en este caso el omega va a servir como punto de sujeción. Pudiera ser que el espacio que hay entre ambas piernas pudiera ser más corto. Eso va a depender de la situación clínica en la que nos enfrentemos. Okay. Ok, habíamos fabricado nuestro omega y el primer punto, abro. En este caso vamos a valernos del tubo auxiliar para la inserción de la guía quirúrgica. El primer punto es la distancia que marcan entre las patitas del omega. Estas patitas, en la medida de lo posible, hay que tratar de hacerlas juntas, es decir, que no ocupen mucho espacio mesiodistal y permitan hacer el doblez de la guía quirúrgica. Si nosotros hacemos un omega muy ancho, lo que va a ocasionar va a ser que no tengamos chance de maniobrar al momento que hagamos el elemento que va a guiar en sí el procedimiento. En este caso, nosotros colocamos el microtornillo y calculamos aproximadamente la mitad entre ambas piezas dentarias, donde nosotros más o menos calculamos que podamos colocar el microtornillo. El primer elemento va a ser que en ese punto nosotros vamos a hacer el doblez de descarga. Para hacer el doblez de descarga, lo que hacemos es lo siguiente: en la zona de la marca descargamos, es decir, hacemos primer doblez en sentido vertical. En este caso tendríamos este procedimiento más o menos así. Volvemos a colocar en la boca del paciente. Y aproximadamente acá es donde tenemos que tener el criterio clínico suficiente. La altura en la cual se va a colocar el microtornillo y donde nosotros estimemos que sea seguro la colocación del microtornillo. Esto va a depender de los reparos anatómicos que tengamos en cuenta, y también va a tener en cuenta la posición de las raíces de las piezas dentarias. En este caso yo estoy simulando a esta altura, que probablemente tenga El segundo punto es el elemento, el bull,
en el cual vamos a colocar la guía quirúrgica. En este caso, el elemento es bastante sencillo de poder realizar. Se hace un doblez así, más o menos se calcula el diámetro de una circunferencia, que es el que ocupa el microtornillo, de acuerdo al grosor del microtornillo que vayamos a colocar, y fabricamos un bull que nos va a servir en el caso de la placa radiográfica como elemento indicativo de dónde es que finalmente vamos a hacer la inserción del procedimiento. Hacemos el corte con alicate de corte. Y ya tenemos acá nuestra guía quirúrgica realizada. Por fines ya clínicos, no conviene tener, en este caso, un elemento de entrada muy largo. Cortamos el elemento de un poquito más y volvemos a colocar al paciente. En este caso, la guía quirúrgica, por ejemplo, clínicamente nosotros estamos estimando que la guía quirúrgica está muy hacia abajo, porque la guía quirúrgica está casi llegando a la zona en la cual el vestíbulo da la curvatura normal la curvatura anatómica. Entonces, ¿qué es lo que podríamos hacer? Ya recurso práctico, o sea, recurso en clínica. Entonces, lo que podríamos hacer es consumir un poco de alambre de tal manera que nuestra guía quirúrgica suba un poco. Volvemos a colocar. Y ya subió. En el caso que, por ejemplo, nosotros consideráramos que tenga que subir un poco más, un procedimiento podría ser el siguiente. El doblez se acentúa y, como vemos, se está consumiendo la posición vertical, es decir, nuestra guía quirúrgica va subiendo hacia la zona donde nosotros, por lo menos clínicamente, estimemos factible la colocación del microtornillo. Ahí estamos ya a la altura. Voy a jalar un poco el carrillo del paciente. ¿Y qué cosa tenemos que fijarnos? La posición mesiodistal y la cercanía a la gíngiva, de tal manera que realmente nos guíe durante el proceso de inserción quirúrgico. Hacemos un pequeño doblez así. Hacemos el acercamiento de nuestra guía a la parte gingival. Y ahí la guía quirúrgica ya colocada aproximadamente en la zona donde se va a insertar. Listo. Ok, una vez completada la elaboración de la guía quirúrgica doblada, esta guía quirúrgica tiene dos puntos de activación. El primer punto de activación es a este nivel en el omega. Y el segundo punto de activación
es en esta parte. Estos dos puntos de activación permiten el desplazamiento de la parte activa de la guía quirúrgica en un sentido vertical como en un sentido horizontal. Muchas veces nosotros construimos la guía quirúrgica con un sentido de intuición clínica de donde más o menos nosotros tentamos que pueda estar el espacio adecuado en el cual podamos alojar nuestro microtornillo. Por ejemplo, en la radiografía que acabamos de tomar en este paciente con fines demostrativos, lo que encontramos es que al posicionar la guía quirúrgica, encontramos que esta guía quirúrgica, el bull de nuestra guía quirúrgica, está muy cercano a la parte distal de la raíz de la segunda premolar. Y estamos bastante alejados de la zona mesial, es decir, que nuestro bull quirúrgico sería deseable que se aproxime a distal. Entonces, esta guía quirúrgica tiene dos puntos de activación. Si nosotros quisiéramos simplemente un desplazamiento hacia distal, el punto en el cual se tiene que hacer el doblez es a este nivel. Y si es que nosotros quisiéramos una reposición en el sentido vertical o en el sentido vertical para arriba o para abajo, tenemos que hacerlo a este nivel. Nosotros, en el caso clínico que hemos mostrado, nosotros hemos doblado tratando de consumir el alambre de tal manera que nuestra guía quirúrgica aparezca un poco más hacia oclusal. En el caso clínico que nosotros mostramos, lo que básicamente requerimos es que nuestro bull quirúrgico se desplace un poco hacia distal. Y en una segunda toma radiográfica, lo que evidenciamos es que nuestro bull ya está en una posición más adecuada, en la cual esto clínicamente nos hemos cerciorado que no está muy cerca al fondo de surco y no está en la parte de los tejidos móviles. Por lo tanto, esta zona de inserción podemos catalogarla como una zona de inserción segura. Y básicamente la guía quirúrgica nos va a servir, como su propio nombre lo dice, para hacer una inserción adecuada del microtornillo ortodóntico, que seguramente lo vamos a necesitar con fines de anclaje. Muchas gracias.